A veces es imperceptible, pero uno de los cambios más trascendentes que se han vivido en México en los últimos años es con la reforma energética. Por eso invitamos el día de hoy a La Billetera a Alberto de la Fuente, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. Nos va a platicar precisamente de cómo están cambiando a México. Las leyes de la física establecen que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y aquí en La Billetera vamos a platicar de cómo la energía transforma países y cómo la energía está transformando a México. Por eso invitamos a esta billetera a Alberto de la Fuente, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por tenerme en su programa. Alberto, de veras, qué gusto que estés con nosotros. Y sobre todo porque han presentado esta Agenda 2040 Transformando a México. Es interesante porque son las empresas que están trabajando con México, que han ganado contratos y que se encuentran explorando el Golfo o a punto de explorar tanto en tierra como en aguas someras como en aguas profundas. ¿Qué son? ¿53 empresas? En Amexi somos hoy 47. 47, sube y baja, pero efectivamente representamos ese universo de empresas que están ahora en México, sí. ¿Que le llaman el downstream? Yo digo que es simplemente la exploración, el desarrollo y la explotación exactamente terrestre. Y en esta agenda que traen, precisamente lo que mencionaba Alicia, ¿para dónde vamos en un mundo en el que cada vez más los motores tienden a ser más eficientes y al mismo tiempo se están desarrollando fuentes alternativas de energía? Sí, y esa es una excelente pregunta, Mauricio. La verdad es que lo que nosotros vemos es un crecimiento importante todavía en la demanda por energía, entendiéndose por esto energías renovables, energía nuclear, energía producida con hidrocarburos. La sociedad en su conjunto cada vez tiene mayor acceso a energía. Así que la nuestra simplemente es un complemento de todo lo demás que se está produciendo. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía dice que hoy somos 1 billón de coches. En el 2030 seremos 2.000 millones, 2 billones de coches. O sea que para todos va a haber. Exactamente. Ese es un poco el mensaje. Sin duda, el mayor crecimiento vendrá de las renovables. En nuestro país hemos tenido un crecimiento impresionante. Teníamos 500 megawatts en solares y vamos a tener 5,000 en tan solo 5 años. Exactamente. Entonces, no, y al balance todo se energético necesita. Tenías menos del 1% cuando en 2012 y hoy tienes alrededor del 10% de generación limpia, ¿no? Nosotros lo que hemos visto cuando estamos invirtiendo en México es que históricamente México se da a conocer en el mundo por ser un país que respeta los contratos. En nuestra historia así ha sido hasta el día de hoy. Y nosotros lo que esperaríamos que hacia adelante así fuera, que los contratos se respetaran, los contratos, creemos en el Estado de Derecho para respetar esos contratos y eso es lo que estaríamos esperando. Porque además hay un costo económico para el país respecto a ello, ¿no? Ve lo que dice esto, si lo puedes leer, Mao, ¿puedes leer? Claro que sí, sí fui a la primaria. Saca lente, mi Mao, saca lente. Sí fui a la primaria. O estira el brazo. En esta parte. Aquí dice... Así, el cálculo estimado del impacto de no implementar la reforma energética que la agencia estima en una pérdida acumulada por concepto del PIB de $1 billón en el periodo 2018-2040 y una pérdida de 4% del PIB total en 2040. Realmente estos costos que a veces no se toman tan en consideración y hay un número específico. O sea, no hacerlo implica anclar el crecimiento económico. Hoy los consumidores pueden decidir dónde van a cargar gasolina, por ejemplo, en función del servicio, la calidad, el precio, etc. Que los baños estén limpios. Que los baños estén... En fin, es el empoderamiento del consumidor. Y la verdad es que nosotros tenemos consumidores muy, muy sofisticados, que eso es lo que están buscando. Opciones como hoy la tienen en el sector telecomunicaciones y en tantos otros sectores. Pero sí existe el riesgo real, ustedes lo están advirtiendo, de que la reforma energética esté pendiendo de un hilo, que se pueda morir. Nosotros ¿Sí existe el riesgo? ¿Lo ven? Yo creo que obviamente todos los escenarios son posibles. Nosotros el que no estamos viendo es el que se cancelen los contratos. Ese sí no lo estamos viendo. Creo que eso sí sería una pésima noticia para México en ese escenario internacional. Pero se ha hablado, perdóname, pero se ha hablado mucho de que tenemos que ir a una siguiente ola de reformas. ¿Ahí sí verían ustedes el tema con preocupación? Es que estos números que ustedes mencionaban ahora, en el escenario positivo, quiere decir que seguimos haciendo rondas de manera consecutiva. Llevamos 2, deberíamos de tener al menos otras 15 rondas similares a las que hemos tenido ahora. Y que así está planeado. Y que así está planeado.
Y eso es lo que se requiere para finalmente alcanzar lo que queremos lograr como país, ¿Que ¿no? es donde ustedes estiman una inversión de cuánto? Pues estamos hablando que son 600 y pico mil millones de dólares. ¿Los ahora 600,000. comprometidos? 600 mil, o sea, los compromisos ahora de los que habla la Secretaría de Energía en el sector hablan de 200 mil millones de dólares, pero el continuar con esto, la verdad es que lo que se necesita de inversión real en el sector son más de 600 mil millones de dólares. Ahora, pudieran Un llegar. billón de dólares, o sea, 1 millón de millones de dólares, ¿no? pues, estamos hablando del equivalente a prácticamente 20 puntos del PIB. Pues nosotros lo que vemos otra vez es que todo tiene cabida, pero la bondad y la belleza de este modelo es que todo el riesgo está en los inversionistas. Es decir, nosotros vamos a ir a explorar, vamos a tener que ser competitivos en un escenario de precios cualquiera que ese sea, y todo el riesgo está de nuestro lado, y el Estado se lleva un porcentaje, la ganancia, con el riesgo estando a nuestro lado. Entonces, me parece que por eso es Buen negocio para el Estado, ¿no? Sí. El Bueno, para Estado nosotros. por primera vez se va a llevar utilidad, o sea, ganancia, y al mismo tiempo el pago de derechos, y al mismo tiempo Va a una regular, regalía. y va a O ser sea, el tres. regulador. Y eso se Y hoy por hoy transforma. lo que tienes es una exacción de Pemex para nivelar finanzas públicas que Para al gastar. final de cuentas acaba debilitando Para gasto más público. al Estado. Claro. Sí, y lo que muestran los números es que México ha sido muy competitivo y los porcentajes que se ha llevado el Estado mexicano son más altos que los que se ha llevado, por ejemplo, Brasil o que se ha llevado Estados Unidos. Entonces es una mentira esta aseveración que dice un candidato y muchos de sus seguidores de que se les regaló la riqueza petrolera a las empresas privadas. No, nada más Eso es. alejado de la realidad. O sea, si ponen un quinto, el riesgo es de ellos. O no sea, ahora de sí es que como vamos a vivir de nuestras Pero rentas, ¿no? si ganan, sus ganancias son, Son nuestras. también nuestras, claro. Esa es la Claro. diferencia. O sea, Y el Estado tiene hoy la oportunidad entonces Así le hace invertir Noruega. ¿Cuál en es el educación problema? y salud. ¿No? ¿no? Ahora, ¿cuál es su Así le hace propuesta? Gran Bretaña. es más, Cuba debería de estar Así pensando le en ese hace modelo. Estados Unidos. Sí. Hasta Así Cuba. le hace Malasia. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que regresar a los 80 años Volver. atrás en cuando fue la expropiación? ¿Cuándo se cumplió Pues 80 porque años, verdad? la abuelita del expropiación abuelito petrolera. llevó unos huilitos y unos pollitos para pagar la expropiación. Por eso Qué seguimos, bárbaros ustedes, seguimos ¿no? en esa imaginaria Hoy del andamos muy rescate creativos. romano. Sí, andan muy creativos. Oye, a mí me gustaría que nos platicaras, digamos, cuál es el eje central de esta agenda, qué es con lo que nos tenemos que quedar, Sí. porque además es información que nos va a permitir pues, ejercer también nuestro voto. Sí, pues son 4 principios básicamente, Oscar, que tenemos que preservar a lo largo del tiempo. Uno, que tiene que ser la constancia. Ya lo platicamos antes. La constancia de estas rondas, no perder el paso, es un maratón. Tenemos que seguir con la constancia. El segundo es la competencia. Salud. Este modelo es bueno porque nos hace a todos ser mejores porque estamos compitiendo. Entonces, en la medida que la competencia se mantenga ahí, eso va a ser un éxito La también. competencia solo sea el piso parejo. Competencia es el piso parejo. El tercero tiene que ver con la transparencia, que hasta ahora la hemos visto en todas las rondas de licitación, pero también la vemos a través de los reguladores. Esa transparencia tiene que estar ahí. Y finalmente todo lo que tiene que ver con la industria del conocimiento. Es decir, las inversiones que estamos haciendo se traducen en conocer mejor el subsuelo mexicano, se traduce en tener mejores ingenieros preparados y ese conocimiento es el que nos va a permitir llegar a donde queremos llegar en el 2040. Se ha desarrollado toda una industria, ¿no? De el reconocimiento geológico. Y Cartografías geológicas. Sí, le Bueno, llaman las empresas- la física, ¿no? ¿Cómo? Geotecnia. Sí, pero hay una palabra específica. Lo que hemos hecho las empresas en los últimos 3, 4 años, hemos invertido más de 2,000 millones de dólares solamente en entender el subsuelo mexicano, en sísmica, en el mar, Antes sacar solo lo radiografías. hacía O sea, el Instituto Mexicano del Petróleo en eso con ya los vamos de escasos gane. presupuestos. Sí. Pues sí, con 3 pesos que le daban, Y pues, lo más que obvio, podía explorar era acabamos la... perdiendo Cantarell. ¿Y Pues qué, sí. qué han Y encontrado en olvidando eso? otros yacimientos. Pues mira, ese es otro de las grandes bondades. Si nosotros pensamos que la reforma constitucional apenas fue en diciembre del 2013 y vemos que los primeros contratos apenas se dieron hace un par de años, ya tenemos estos descubrimientos históricos que han tenido algunas de las empresas, ¿no? Es decir, ya estamos viendo los resultados. La verdad es que a mí me parece que son los resultados incluso más alentadores de los que nosotros nos pudiéramos haber imaginado en ¿Qué es cualquier Alberto, ¿en escenario. cuántos países están las empresas que están participando en Amexi? Las empresas de Amexi estamos en conjunto en prácticamente 100 países a lo largo de todo el mundo. 100 países. Pero en México es el único en el creo que le no se queremos han dar equivocado, reversa. ¿verdad? Que en 100 países
está sucediendo esto acorde a con los tiempos que estamos viviendo y no a los que quisiéramos vivir a nuestras... Creo que hasta Saudi Aramco, que es la empresa petrolera de los árabes, se está abriendo al mundo, ¿no? Sí, pero van a tener mira, ahora, nada más. van a ser ahora una empresa pública, ¿no? Al menos en un porcentaje. Alberto, sí. ¿Qué es más rentable para el Estado mexicano en su perspectiva? ¿Extraer petróleo y exportar petróleo o refinarlo y vender gasolina en México? No, sin duda la parte de la extracción. Sobre todo porque además ni siquiera, como decíamos ahora, ni siquiera el riesgo está en el Estado, ¿no? Pero como petróleos mexicanos, las utilidades más grandes están en esa parte de la cadena. El negocio de refinación es un negocio realmente complicado. Es un negocio que todas las empresas lo tenemos porque finalmente es lo que nos permite llevar las moléculas al mercado. Es complicado porque está muy a los asegúnes de los precios, es complicado porque los márgenes son muy acotados, es complicado porque se requiere tener unos volúmenes muy grandes y con muchos productos diferenciados para poder estar jugando en el mercado y porque es un mercado que principal en su conjunto hay un exceso de oferta a nivel internacional. Entonces es realmente complicado. Porque luego creemos que es muy fácil hablar nomás de refinerías. Concluyamos un poquito platicando de esta reforma, de esta agenda con sus 4 puntos y la relación de Pemex. Petróleos Mexicanos es una empresa grande, es una empresa que compite con todas las petroleras. Y, por ejemplo, tú representas a una de ellas que además es socio de Petróleos Mexicanos. Sí. En esta nueva etapa, esa sociedad se amplía. ¿Tú ves eventualmente a Petróleos Mexicanos yendo con Shell al mundo a ofrecer los servicios petroleros de México? No, por supuesto. Y hoy tenemos a Pemex con gasolineras en Texas y yo veo a un Pemex siendo socio de otras empresas estando en otros lados del mundo. Esa es la bondad de este modelo. Otra vez, nosotros competimos con Pemex y somos socios de Pemex y todas las empresas estamos en esa posibilidad. Y a Pemex la competencia lo hace mejor. Lo que nosotros pedimos a Pemex, y es una de las recomendaciones, es obviamente en la medida que Pemex pueda competir, que pueda comportarse más como una empresa, que tenga mayor flexibilidad, etcétera. A todos necesitamos un Pemex fuerte. Este modelo en el 2040 será exitoso si Pemex es exitoso. Y para que Pemex sea exitoso, creo que tiene que estar inmerso en la competencia, que es lo que están haciendo hoy, por cierto. ¿Lo ves en ese camino? Lo vemos en ese camino y esperemos que puedan tener muchísima más flexibilidad de actuar. Pues muchísimas gracias, Mau. Yo creo que ha sido bien interesante. A final de cuentas, creo que tenemos que seguir avanzando y no pensar en regresos mágicos a un pasado idílico que además nunca existió, ¿eh? Correcto. Nunca existió. Digo, finalmente la industria petrolera mexicana se quedó chiquita frente a los retos energéticos del país. Pues ya está claro, ¿no? El éxito de otras empresas también son un éxito para México, en especial en el sector energía, y por eso tenemos que seguir avanzando. Muchísimas gracias. Él es Alberto de la Fuente, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. Nos vemos la próxima semana. Póngale la próxima. gasolina a su cerebro.